El viento de octubre llevaba consigo el aroma a hojas muertas y tierra húmeda cuando el sheriff Ezekiel Blackwood dirigió su caballo por el sendero serpenteante que conducía a la cabaña de las hermanas Thornwood. Era el 19º día de octubre de 1892, y lo que comenzó como la búsqueda de un comerciante desaparecido estaba a punto de revelar uno de los secretos más perturbadores en la historia del condado de Essex. El caballo de Jeremiah Mills había regresado al pueblo 3 días antes, con las riendas rotas y manchas de sangre en la montura. Pero nadie podría haber imaginado lo que yacía enterrado bajo los tablones de aquella humilde morada de troncos. La cabaña se alzaba en un claro rodeado de abetos centenarios, con sus ventanas pequeñas y su chimenea de piedra humeando perezosamente contra el cielo gris de Nueva Inglaterra. Las hermanas Agatha y Constance Thornwood habían vivido allí durante 23 años, conocidas en toda la región como mujeres piadosas que ofrecían refugio a viajeros y cuidados médicos a quienes lo necesitaran. Blackwood había visitado la cabaña en múltiples ocasiones a lo largo de los años, siempre recibido con té caliente y la hospitalidad característica de las hermanas. Nunca habría sospechado que bajo sus pies, literalmente, se ocultaba una verdad tan macabra que desafiaría toda comprensión de la naturaleza humana. Antes de continuar con lo que el sheriff descubrió aquel día fatídico, nos gustaría saber desde dónde nos estás escuchando. Déjanos un comentario diciéndonos tu ciudad o país, porque historias como esta merecen ser compartidas y cada oyente forma parte de mantener viva la memoria de estos eventos perturbadores. Blackwood desmontó frente a la puerta principal, notando inmediatamente el silencio antinatural que rodeaba la propiedad. No se escuchaban los sonidos habituales de la actividad doméstica, ni el murmullo de conversación que normalmente emanaba de la cocina. Las cortinas de encaje estaban cerradas herméticamente, algo inusual para las hermanas, quienes solían mantener su hogar iluminado y acogedor. Al acercarse a la puerta, el sheriff percibió un olor extraño flotando en el aire otoñal, algo dulzón y putrefacto, que inicialmente atribuyó a las hojas en descomposición del bosque circundante. Agatha Thornwood abrió la puerta antes de que él pudiera golpear. La mujer de 57 años se veía demacrada, con ojeras profundas que contrastaban marcadamente con su habitual apariencia pulcra y serena. Sus manos, normalmente firmes por años de trabajo como partera, temblaban ligeramente mientras se alisaba el delantal manchado. «Sheriff Blackwood», murmuró con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos grises. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Detrás de ella, en las sombras del interior, Constance observaba en silencio su figura menuda casi invisible contra la oscuridad de la cabaña. La conversación que siguió sería recordada posteriormente por Blackwood como uno de los intercambios más inquietantes de su carrera. Cuando preguntó sobre Jeremiah Mills, Agatha afirmó con demasiada firmeza que el comerciante había estado allí 3 noches atrás, pero que había partido temprano la mañana siguiente rumbo a Salem. «Un hombre muy agradable», comentó, retorciendo nerviosamente el borde de su delantal, aunque tenía prisa por llegar antes del anochecer. Ya sabe cómo son estos caminos en octubre. Sin embargo, algo en la rigidez de su postura y la forma en que evitaba el contacto visual directo alertó los instintos del veterano sheriff.
Constance, la hermana menor de 53 años, se había acercado silenciosamente durante la conversación. Su presencia siempre había resultado inquietante para los lugareños, no por malicia aparente, sino por una cualidad etérea que la hacía parecer ligeramente desconectada del mundo terrenal. Esa tarde, sin embargo, había algo decididamente siniestro en su mirada fija y su sonrisa demasiado amplia. Jeremiah era un hombre encantador, añadió con una voz que sonaba extrañamente alegre para las circunstancias. Tuvimos conversaciones muy profundas sobre la naturaleza del sufrimiento y la redención. El sheriff solicitó examinar los establos y los alrededores de la propiedad, un pedido que las hermanas no pudieron rechazar, sin despertar sospechas adicionales. Mientras inspeccionaba el granero, Blackwood notó que el suelo de tierra había sido removido recientemente en varias áreas. Marcas de herramientas agrícolas eran visibles en la superficie y el olor putrefacto que había percibido al llegar se intensificaba cerca de estos parches de tierra alterada. Más perturbador aún, encontró fragmentos de tela que coincidían con la descripción de la vestimenta que Mills llevaba según los testimonios de quienes lo habían visto por última vez en el pueblo. La excavación comenzó al día siguiente con la llegada del médico forense del condado, el doctor Harold Whitmore, acompañado por 4 hombres del pueblo reclutados como asistentes. Las hermanas Thornwood habían desaparecido durante la noche, dejando atrás todas sus pertenencias y una carta dirigida a su sobrino en Boston que nunca sería enviada. La búsqueda se concentró inicialmente en el granero, pero pronto se extendió al interior de la cabaña, cuando uno de los asistentes notó que ciertas secciones del suelo de madera sonaban huecas al ser golpeadas. Los primeros restos fueron descubiertos a las 2 de la tarde del segundo día de excavación. A 1,5 metros, bajo los tablones de la sala principal, los trabajadores encontraron lo que inicialmente pareció ser un esqueleto completo envuelto en arpillera deteriorada. Sin embargo, la posición del cuerpo era profundamente perturbadora. Los brazos extendidos hacia arriba, las manos convertidas en garras con las uñas destrozadas hasta el hueso, la mandíbula abierta en lo que claramente había sido un grito silencioso. El doctor Whitmore, un hombre de considerable experiencia médica, declaró posteriormente que jamás había visto evidencia tan clara de que alguien había sido enterrado vivo. El descubrimiento del primer cuerpo fue solo el comienzo de una revelación progresivamente más horrorosa. Durante los siguientes 6 días, la excavación reveló un total de 14 esqueletos, cada uno mostrando signos inequívocos de haber luchado desesperadamente contra su entierro prematuro. Los cuerpos estaban dispuestos en una red rudimentaria de túneles poco profundos que se extendían bajo toda la estructura de la cabaña, como si las hermanas hubieran planificado cuidadosamente la ubicación de cada víctima para maximizar algún propósito específico conocido solo por ellas. Entre los efectos personales encontrados junto a los restos, los investigadores identificaron objetos pertenecientes a varios hombres reportados como desaparecidos durante la década anterior. Thomas Aldrich, un herrero de 34 años de Danvers, había desaparecido en abril de 1885 después de anunciar su intención de visitar a las hermanas Thornwood para tratar una dolencia en la espalda. Su anillo de matrimonio, grabado con las iniciales T.A.
A, y la fecha de 1878 fue encontrado junto a uno de los esqueletos en el extremo oeste de la red subterránea. Samuel Crawford, un predicador itinerante de 41 años, había sido visto por última vez en agosto de 1886 dirigiéndose hacia la cabaña tras solicitar direcciones en la taberna de Cedar Hollow. Su crucifijo de plata y su Biblia personal, con anotaciones en los márgenes escritas en su característica caligrafía, fueron recuperados de otra tumba improvisada. La ironía de que un hombre de Dios hubiera encontrado su fin de manera tan blasfema no pasó desapercibida para los investigadores, quienes comenzaron a sospechar que la selección de víctimas por parte de las hermanas seguía algún patrón específico relacionado con la moral o la espiritualidad. La investigación de los registros parroquiales y los archivos del pueblo reveló un patrón inquietante que se extendía mucho más allá de los 14 cuerpos descubiertos. Durante 20 años, las hermanas Thornwood habían sido mencionadas consistentemente en los informes de personas desaparecidas como las últimas en haber visto a las víctimas con vida. Sin embargo, su reputación impecable como samaritanas y su activa participación en las actividades benéficas de la Iglesia habían protegido efectivamente de cualquier sospecha seria. El reverendo Matthias Stone, párroco de la Iglesia Metodista local durante 15 años, admitió posteriormente que había recomendado personalmente los servicios de las hermanas a docenas de hombres que buscaban alojamiento temporal o cuidados médicos. El diario personal de Agatha Thornwood, descubierto en un baúl oculto bajo la escalera del sótano, proporcionó la evidencia más perturbadora de todas. Las entradas, escritas con una caligrafía meticulosa a lo largo de 15 años, documentaban no solo los asesinatos, sino también las filosofías retorcidas que los motivaban. Según sus propias palabras, las hermanas se consideraban instrumentos de purificación divina, encargadas de liberar a los hombres de sus pecados carnales a través del sufrimiento y la muerte. El Señor nos ha mostrado el camino. Escribía en una entrada fechada el 12 de septiembre de 1883. Estos hombres llegan a nosotras corrompidos por la lujuria y la codicia, y nosotras los enviamos purificados a su presencia. Las descripciones detalladas de los métodos empleados por las hermanas revelaban un nivel de sadismo calculado que desafiaba toda comprensión. Las víctimas eran inicialmente drogadas con una mezcla de hierbas que las hermanas cultivaban en su jardín medicinal, una combinación de belladona y cicuta que inducía parálisis temporal mientras mantenía la conciencia. Los hombres eran entonces trasladados a los túneles previamente excavados, donde permanecían conscientes pero incapaces de moverse mientras la tierra era gradualmente amontonada sobre sus cuerpos inmóviles. El diario sugería que las hermanas permanecían junto a cada víctima durante este proceso, ofreciendo palabras de consuelo espiritual, mientras los hombres experimentaban sus momentos finales de terror absoluto. La correspondencia encontrada entre las hermanas y su sobrino, el doctor Edmund Thornwood de Boston, añadió otra dimensión siniestra al caso. Las cartas, que se extendían a lo largo de 8 años, revelaban que el doctor había estado proporcionando a sus tías conocimientos médicos específicos sobre parálisis temporal y métodos para prolongar la conciencia
durante estados de incapacidad física. Aunque las cartas del doctor nunca mencionaban explícitamente el uso que las hermanas hacían de esta información, su contenido sugería una comprensión implícita de actividades que iban más allá de la medicina convencional. Las técnicas que solicitas requieren extrema precaución. Escribía en una carta fechada en marzo de 1888. El balance entre conciencia e inmovilidad debe mantenerse con precisión absoluta para evitar complicaciones indeseadas. El testimonio de Martha Henley, una vecina que vivía a 3 kilómetros de la cabaña Thornwood, proporcionó evidencia adicional que había sido pasada por alto durante años, debido a su naturaleza aparentemente inocua. Durante las noches de luna nueva, que coincidían sospechosamente con muchas de las desapariciones documentadas, Martha había escuchado repetidamente lo que describía como cantos fúnebres provenientes de la dirección de la cabaña. Sonaban como himnos. Testificaría posteriormente ante el gran jurado. Pero había algo profano en la melodía que me erizaba la piel. Mi difunto esposo siempre decía que las hermanas Thornwood conocían demasiado bien las canciones de los muertos. La búsqueda de las hermanas fugitivas se extendió por todo el noreste, pero nunca fueron capturadas. El último avistamiento confirmado ocurrió en la estación de tren de Springfield, Massachusetts, donde el jefe de estación recordó haber vendido boletos a Boston a 2 mujeres que coincidían con su descripción. Sin embargo, las pesquisas en Boston no produjeron resultados, y gradualmente se llegó a la conclusión de que las hermanas habían logrado escapar, posiblemente cambiando sus identidades o huyendo al extranjero a través del puerto de Boston. El doctor Edmund Thornwood fue arrestado 3 semanas después del descubrimiento inicial, pero fue liberado por falta de evidencia suficiente para procesar. Aunque las cartas implicaban su conocimiento de las actividades de sus tías, nunca se pudo probar participación directa en los crímenes. Sin embargo, su carrera médica en Boston fue efectivamente destruida por la asociación y posteriormente desapareció de los registros públicos. Algunos historiadores especulan que pudo haber cambiado su nombre y reubicado su práctica en otra región, mientras otros sugieren que pudo haber seguido el mismo camino de fuga que sus tías. La cabaña Thornwood fue demolida por orden del condado 6 meses después del descubrimiento, pero no antes de que investigadores adicionales descubrieran evidencia de que las actividades siniestras se habían extendido mucho más allá de lo inicialmente sospechado. Fragmentos de huesos y objetos personales encontrados en el jardín trasero sugerían la existencia de víctimas adicionales, cuyos cuerpos habían sido completamente destruidos o dispersados. El número real de hombres asesinados por las hermanas Thornwood probablemente nunca será conocido con certeza, pero las estimaciones conservadoras sugieren que pudo haber alcanzado las 30 víctimas a lo largo de 2 décadas de actividad homicida. Los efectos del caso Thornwood resonaron mucho más allá de los límites de Cedar Hollow, inspirando cambios significativos en los procedimientos de investigación de personas desaparecidas a nivel estatal. El sheriff Blackwood, profundamente afectado por su experiencia, implementó un sistema de seguimiento más riguroso para viajeros itinerantes y estableció protocolos mejorados para investigar patrones de desapariciones. Su informe final, preservado en los archivos del condado de Essex,
concluía con la observación inquietante de que la maldad verdadera reside a menudo bajo la máscara de la virtud, y aquellos que proclaman servir a Dios pueden ser los instrumentos más eficaces del diablo. La propiedad donde una vez estuvo la cabaña, Thornwood, permanece vacía hasta el día de hoy. Los lugareños evitan el área, especialmente durante las noches de luna nueva, cuando algunos afirman que aún pueden escucharse ecos de aquellos cantos fúnebres que Martha Henley describió décadas atrás. Los árboles han reclamado gradualmente el claro, pero la tierra permanece estéril en los lugares exactos donde fueron encontrados los cuerpos, como si la misma naturaleza se negara a crecer sobre suelo manchado por tanta malevolencia deliberada. En los archivos de casos sin resolver del condado, el expediente Thornwood permanece técnicamente abierto, esperando la eventual captura o confirmación de muerte de Agatha y Constance Thornwood. Fotografías descoloridas de las hermanas, tomadas en la iglesia metodista durante un evento benéfico en 1889, muestran a dos mujeres aparentemente normales, sus rostros serenos traicionando nada de la monstruosidad que acechaba en sus almas. Es esta normalidad, esta capacidad de esconder tal depravación bajo una fachada de respetabilidad, lo que hace del caso Thornwood no solo un ejemplo de horror criminal, sino un recordatorio perturbador de cuán profundamente puede ocultarse la maldad humana tras la máscara de la virtud cotidiana.